Crea tu marca personal informática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu amigo Fran Villafán. Bienvenido al podcast de Villatech, en donde te compartiré mi experiencia en soluciones informáticas para tu PC y algunas oportunidades reales de generar ingresos extras usando Internet. Además, analizaré desde mi punto de vista las noticias tecnológicas más relevantes. Te invito a suscribirte y a ser parte de los que disfrutamos el apasionante y bondadoso mundo informático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Fran Villafán de Villatech, el podcast. En esta ocasión quiero hablarte de algo que he pasado yo en estos últimos 10 años. Sí, se escucha bastante tiempo. Pero quiero compartírtelo porque sé que posiblemente si tienes la intención de en algún momento o o algún día que tengas la intención de proporcionar servicio a equipo de cómputo, servicio informático, o a lo mejor que te animes en un momento dado a dar servicios de páginas web, o que quieras hacer algún curso en línea. La verdad es muy bueno, ¿sí?, realizar una marca personal informática. ¿Ok? Te voy a decir en qué consiste esto. Como te mencionaba, hace algunos años atrás, yo comencé con una idea. Mi idea era compartir el conocimiento que yo tenía, el conocimiento informático, en un blog. En aquel entonces, estoy hablando del 2005, ¿sí? Ya bastante tiempo atrás, empecé yo a ver personas que recomendaban mucho hacer blogs, hacer páginas web, pero ya no una página web que le llamaban estática, sino que pusieras artículos los cuales fueran relevantes y que tuvieran contenido para un grupo determinado de personas que le interesara la temática que tú ibas a explicar. En ese entonces, pues yo ya había cursado la carrera de informática. Yo soy graduado de la carrera de licenciatura en informática. Entonces, y también hice un posgrado en sistemas computacionales. Entonces yo traía todo eso, ese conocimiento y aparte también el conocimiento que adquirí yo por experiencia propia. Ya estaba yo desarrollándome en mi propio negocio, que en aquel entonces yo tenía un negocio particular que era de servicios computacionales. En aquel entonces tenía alrededor de unas 5 empresas que le llevaba yo lo que era una póliza de mantenimiento. En esa póliza, pues, lo que hacía con mi equipo de trabajo, que en aquel entonces tenía alrededor de unas 6 o 7 personas que me ayudaban a realizar servicio a equipo de cómputo a estas empresas, y lo que hacíamos era darle mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Hacíamos también instalación de redes de área local, instalación de redes inalámbricas y pues el mantenimiento que le teníamos que dar cada 3 o 4 meses dependiendo del tipo de póliza que contrataban conmigo. En aquel entonces mi negocio se llamó Infosolución. Me acuerdo yo que me gustaba ese nombre porque era info de informática y solución de soluciones, y por eso es que le puse así, eran soluciones informáticas. Y lo que hacía, sí, yo en ese momento, aparte de tener el negocio, pues también empecé a revisar. En aquel entonces empezó el auge de como te mencionaba, de las páginas web. Empecé a escuchar a gente del medio que decía que de esa manera podías tener tú una presencia en internet. En aquel entonces ya escuchaba de marca personal, pero la verdad no me llamaba mucho la atención. Me gustaba ver lo que nos gusta ver a todos, ¿no? Que es páginas web como YouTube en aquel entonces,
también empezó a entrar Facebook y ya se fue aumentando mucho la curiosidad por estar viendo contenidos, y ahí fue donde yo me empecé a poco a poco adentrarme a los sitios web, pero no era algo que tenía como algo estudiado de que decía, esto me va a servir como una estrategia. En aquel entonces todavía utilizaba yo las tarjetas convencionales, todavía hacía publicidad yo con estos volantes, que son unos papeles así como rectangulares, y los repartía a las personas. Contrataba yo publicidad en periódico, y ahí me iba con ese tipo de publicidad. Antes pues Facebook era gratis, pero no había cuestiones de anuncios por Facebook, no había nada de eso. Existía lo que era Google AdWords. En aquel entonces era algo desconocido para mí, lo que hoy se llama Google Ads, que son los anuncios de Google. Y pues la verdad era desconocido para mí, y aparte pues era un miedo en querer a lo mejor invertir en publicidad que fuera en línea, porque en aquel entonces no se miraba muchísimo, o no se miraba el panorama muy alentador al hacer este tipo de publicidad. Por tal motivo, lo único que fui haciendo nada más fue empíricamente empezar, ¿sí?, a realizar cursos que estuvieran en línea, o si no, compraba libros y empezaba en aquel entonces a ver el lenguaje HTML, que era el lenguaje con el cual se desarrollaban, últimamente pues está el HTML5, y en el cual desarrollaban sitios web. En aquel entonces lo que hacía yo era pues empezar a hacer mis pininos, como se dice por acá, hacer empezar a jugar con el código HTML y hacer páginas web, ¿no? Lo aprendí bien, incluso di clases de eso en una institución educativa, y empecé a hacer mis páginas web. La verdad, nada más hice 1 o 2 páginas web para mi negocio, pero hasta ahí. No utilicé nada más. Creo que en aquel entonces pues me desesperé un poco, y el servicio también estaba un poco caro. La conexión a internet era muy lenta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue dejarlo, y comencé nada más a desarrollar pues obviamente mi trabajo, ¿no?, en mi negocio. Ya más o menos como para el 2008, 2007, empecé a ver que había páginas web mucho mejor desarrolladas, y empecé a ver que podía uno crear algo que se llamaba blogs, ¿no? Y los blogs pues eran bitácoras en las cuales una persona podía dejar ahí su experiencia o su día a día, y esos contenidos que iba dejando iban siendo muy populares. Entonces me interesó, empecé a revisarlos, y ahí fue cuando descubrí que había herramientas como Blogger, que fue la primera que yo vi. Y esa herramienta de Blogger pues la estaba dando gratis, hasta ahorita es gratis también, la estaba dando gratis Google, ¿no? Google tenía su herramienta para hacer blogs, que podía uno entrar, ingresar y poder desarrollar blogs que eran muy sencillos, pero pues que eran en aquel entonces lo mejor que había. Posteriormente descubrí que había otro, otro software, pero este software era mucho más poderoso que Blogger, y este software en realidad era un manejador de contenidos, un sistema manejador de contenidos, y se llamaba WordPress. Cuando descubrí WordPress ya empecé también a verlo, pero se me hacía más difícil WordPress que Blogger. ¿Por qué razón? No sé, es el ver un panel de WordPress. Si no conoces WordPress, pues cuando entras al panel o al escritorio para poder desarrollar tu sitio, ves del lado izquierdo de la pantalla pues varias opciones, y del lado derecho pues vas desarrollando pues tu página.
En Blogger también era parecido, pero en Blogger se me hacía mucho más sencillo. Entonces comencé a hacer mi página web, ¿sí? En Blogger, ¿ok? Pero de aquel entonces tener una página web gratuita, pues no había tanto problema. De ahí comencé en el 2008 más o menos, pero no comencé nada serio. Hasta el 2010, a principio del 2010, sí, yo ya había cerrado mi negocio. La verdad no aguanté, duré como 9 años el negocio y lo que hice es volqué todo mi conocimiento hacia Blogger y de ahí fue cuando nació Villatech, ¿no? Villatech en el 18 de octubre del 2010 fue el primer post que puse ahí, el primer artículo. Y a raíz de ahí ya comencé a poner más artículos. Obvio que no fui constante, en algunas ocasiones sí lo hice, en otras pasaban meses y no hacía nada, otras pasaban día tras día iba poniendo cosas y así. No conocía nada de cuestiones de SEO, o sea, de cuestiones de posicionamiento web, ni nada de ranqueo, nada, no conocía absolutamente nada. Y yo lo que hice nada más fue poniendo lo que viene siendo artículos, ¿no? Los que yo creía que eran buenos para que lo conocieran, ¿sí? Para que las personas conocieran mi blog. Poco a poco se fue posicionando y ya cuando hubo un boom en mi blog fue cuando puse un artículo que es uno de los artículos que hasta la fecha me da tráfico. Tráfico es que la gente vaya y vea mi blog y que sea conocido en Google. Ese artículo se llama ¿Cómo activar Windows 7 rápidamente? Ese artículo lo puse como una forma de compartir un activador de Windows, ¿sí? Para que las personas no tuvieran el problema de que se pusiera que Windows 7 era falsificado o era pirata. Ese software, ¿sí? No lo desarrollé yo, obviamente era otra persona la que lo desarrolló y yo nada más lo compartí como un artículo. A raíz de esto hubo muchísimo tráfico con ese artículo y Google me posicionó y como te digo hasta la fecha, si tú pones en Google cómo activar Windows 7 rápidamente, vas a encontrar el blog de villatex.com, ¿no? Eso me creó hasta la fecha, hasta hace como unos 2 años creo que cerré los comentarios, pero me había creado alrededor de casi los 1000 comentarios. Borré muchos porque eran comentarios de agradecimiento, también eran comentarios de que no servía el software y eran comentarios de que le ayudara a las personas porque no podían ellos instalarlo. Entonces yo la verdad ya no quería, yo ya había explicado muy bien en el artículo, contesté muchos comentarios, pero ya después ya eran comentarios hasta de tipo spam y ya no me gustó, entonces cerré los comentarios. Bueno, esto me fue creando una marca para mí, una marca personal. Y fue las personas me fueron conociendo a través de ese artículo. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo aprovechando que ya me estaban viendo las personas, yo desarrollé un curso que hasta la fecha todavía continúa y que he estado actualizando, un curso que se llama Cómo reparar y optimizar una PC, ¿sí? Y lo puedes encontrar en cómo reparar y optimizar una PC.com. Ese curso lo di gratuitamente durante varios meses y solamente comencé con 3 módulos, después lo aumenté a 4 y la gente, la verdad, fue una respuesta muy muy buena, formidable, mucha gente se apuntó y cuando decidí cerrarlo para empezar a venderlo, también las personas reaccionaron muy bien, sí, yo les avisé, yo la verdad, la gente pues entendió y empecé a venderlo en $10. Recuerdo que en aquella ocasión lo que hice yo fue cerrarlo, pero antes de cerrarlo gratuitamente les comenté que iba a venderlo a $10, pero que iba a aumentar 2 módulos más. En aquel entonces las personas sin ningún reclamo aceptaron la propuesta.
Hubo gente que lo compró, hubo gente que no, pero a partir de ahí yo me di cuenta que podía yo, sí, vender cursos en línea, de vender cursos por internet. Y ya ahí fue cuando se me abrió la mente, ¿no? Y esto yo lo veía en otras personas que también daban cursos y decían que se podía vender por internet. Yo la verdad al principio no creía, pero ya cuando ocurrió todo esto, algo se expandió en mi cabeza y dije, no, pues sí se puede. A raíz de eso, pues hice otros cursos de capacitación y de ahí nació también lo que es academiaonlinevillatech.com, ¿no? Entonces todo esto me fue creando una marca personal informática, ¿sí? Le digo yo así porque es la marca personal que yo tengo en este tipo de tema, del tema informático, ¿no? Entonces, si a ti te gusta también la cuestión informática, tú puedes crearte tu marca personal, ¿sí? Y para ello, yo te recomendaría que tú crees, ¿sí? También una especie de blog en el cual tú puedas hacer contenido. Ese contenido tú lo puedes compartir con las personas y es muy sencillo ahora. Ya si tú haces un contenido en tu blog, ya lo que haces es compartirlo en una página de Facebook o en tu página de Facebook, es compartirlo también en YouTube, por ejemplo. Puedes hacer unos videos muy sencillos en los cuales puedas pegar lo que viene siendo el texto de lo que tú pones con algunas imágenes y con una música de fondo, una música obviamente que no tenga derechos de autor. El mismo YouTube tiene esa posibilidad de darte algunas melodías sin ningún costo y ya tú puedes subir ese tipo de videos y te puedes crear esa marca, ¿ok? Esto, la verdad, quiero ser sincero contigo, esto cuesta tiempo y también esfuerzo, ¿sí? Si no tienes cómo invertir, sí, por lo menos por ejemplo, en publicidad o en un dominio.com, entonces sí te va a costar más esfuerzo y más tiempo, ¿sí? Esto es así. Si tú estás queriendo realizar tu propia marca personal, tienes que hacerlo de esa manera. No hay de otra. Y no te quiero mentir, porque muchas veces te pueden decir que es muy sencillo. Y te pueden decir también de que dándole clic aquí, clic acá, vas a ganar una cantidad estratosférica de dinero, y no es cierto. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es hacer tu propia marca personal, pero tienes que ir picando piedra, tienes que agarrar tu blog, ¿sí? Hacer tu propia página, agarrar tu página de Facebook, crear tu canal de YouTube, y de esa manera vas creando tu propia marca personal. Te acabo de contar yo mi historia porque quiero que también sea como algo inspirador para ti. Algo que realmente te ayude a que si quieres resaltar dentro de internet, pues lo hagas de esa manera. No te digo yo que resalto dentro de internet entre todas las personas, que estoy muy arriba de las personas. No, pero si buscas, por ejemplo, Frank Villafán, o si buscas Villatech, o si buscas algún artículo como el que te acabo de mencionar, aparezco en Google. Y eso es algo que la verdad no lo hubiera hecho si no me hubiera dado todo ese tiempo para realizar lo que realicé. Entonces, si quieres hacerlo, tienes que empezar desde ahora mismo. Pues muchas gracias, la verdad, quería hacer este episodio porque sé que tú, sí, posiblemente tengas ese interés de crear tu marca personal informática y pues tener tu presencia en internet, ¿ok? Te pido de favor que te suscribas a iVoox, de esa manera pues crece un poquito más aquí lo que es este podcast. También que me des una reseña de 5 estrellas para que se comparta con otras personas y para que lo vean otras personas que les interese este tipo de temas, y de esa manera pues crezca mucho más este podcast. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.